unos funcionarios públicos y por el otro lado unas campañas políticas. El investigador que llega a esta conclusión es el doctor Gabriel Jaimes, que es fiscal ante la Corte Suprema de Justicia. Fiscal delegado, doctor Jaimes, buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Jaimes, de todo esto debo hacerle la primera pregunta. ¿Por qué hasta ahora? Los hechos sí datan de la época que ustedes han mencionado. Recordemos que el escándalo específico de Odebrecht en Colombia surge muy a finales del año 16, cuando los brasileños hacen un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y desde entonces se dan inicio a estas investigaciones que tienen muchas líneas de investigación, muchos frentes, es una investigación compleja. Ahora que usted que lo estaba escuchando, Néstor, hay que centrarnos un poco en el mecanismo de corrupción. Es un mecanismo de corrupción creado por Odebrecht de una manera muy sofisticada, que vincula empresas offshore en paraísos fiscales, que utiliza la banca internacional, de una gran sofisticación y por tanto difícil de detectar, de descubrir, de probar judicialmente, pero gracias al apoyo del señor fiscal general, el doctor Francisco Barbosa, siguiendo sus instrucciones precisas, este grupo de tareas especiales ha dedicado estos 3 años y medio de gestión a realizar investigaciones profundas con cooperación internacional, con seguimiento financiero, con inteligencia artificial, para llegar a estos resultados y lograr develar por fin, esclarecer por fin este gran entramado de corrupción que afectó a Colombia. Sí, sigo con la misma pregunta inicial de Néstor, señor fiscal Jaimes, y es: ¿por qué no habían imputado cargos en contra de los exdirectivos de Odebrecht? ¿Por qué aquí solamente había una pata muy grande de contratistas, de lobistas, de políticos, pero no se había tocado judicialmente a los exdirectivos de Odebrecht? Mire, los cargos contra los directivos de Odebrecht, con los exdirectivos de Odebrecht, son concierto para delinquir y lavado de activos. Sí, son muy graves, sí, son muy fuertes. Sí, son muy graves. El delito de concierto para delinquir implica que la Fiscalía General tiene la demostración de que estas personas participaron en la comisión de múltiples hechos delictivos que crearon una verdadera empresa criminal, una verdadera estructura criminal que estaba organizada con unos roles definidos, con unas funciones específicas dentro de esa empresa, que se activaron de distintas maneras y con distintos fines. Entonces, por decirlo de alguna manera, se realiza un ejercicio de inferencia. Primero, los pisos iniciales, las bases de la investigación, y luego poco a poco se ha ido descubriendo más y más cosas, unas y otras ramificaciones que nos han permitido ahora pues llegar hasta la cúspide de inventó, que creó esa estructura. Se imputa criminal a Marcelo Odebrecht, ni más ni menos, al presidente pues, de la compañía. Pero fiscal Jaimes, la pregunta surge por lo siguiente, porque desde hace por lo menos 3 o 4 años se conocía, no hasta el nivel de Marcelo Odebrecht, pero sí ya había indicios muy claros, muy serios, de que los jefes de Odebrecht en Colombia, como Eleuberto Martorelli, Luis Bueno, Luis Mameri, todos los que ustedes mencionan en el documento de ayer, estaban vinculados con la corrupción. ¿Por qué pasaron tantos años y apenas hasta ahora se les imputan cargos? Este entramado de corrupción de Odebrecht tiene escenarios complejos, tiene varios escenarios, unos locales, nacionales, internacionales, y aquí las decisiones se toman con pruebas judiciales que implican, por supuesto, un gran trabajo interno de valoración, de comprobación técnica y, como lo he dicho anteriormente, una gran tarea de cooperación internacional en distintos frentes. Entonces, realizar una investigación con un soporte probatorio firme, como en este caso, es una tarea compleja que nos ha llevado un tiempo y un esfuerzo grande, y que finalmente ha llegado a estas conclusiones importantes que nos permiten
develar, decir que hemos esclarecido en buena medida el caso Odebrecht en Colombia. Sí, señor fiscal, ya se sabe, pues por la imputación de cargos que la Fiscalía le hizo a Oscar Iván Zuluaga y a su hijo, cómo entró esa plata ilegal a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. ¿Quién o quiénes concretaron la entrada de esos dineros ilícitos a las campañas de Juan Manuel Santos? Bueno, yo debo señalar que aquí hemos ido al fondo del tema y hemos descubierto y estamos dando a conocer el mecanismo que tuvo Odebrecht para realizar pagos en Colombia. Pagos de sobornos para contratos, para mejorar contratos y también pagos de aportes a campañas políticas. En esta línea de investigación de pago de aportes a campañas y movimientos políticos, la Fiscalía debe señalar que el mecanismo utilizado también fue operaciones estructurales. Es decir, desde las oficinas centrales de Odebrecht en Brasil, se autorizaron por parte de estas personas que tenían el control de esa oficina, se autorizaron pagos y aportes indebidos, irregulares, contrarios al sistema electoral colombiano, a las campañas políticas del doctor Juan Manuel Santos y del doctor Oscar Iván Zuluaga en los años 10 y 14 respectivamente. Esos aportes también se hicieron por empresas offshore, es decir, por empresas en paraísos fiscales, utilizando la banca internacional para finalmente llegar por conducto de algunas empresas y mediante contratos simulados a unas empresas en Panamá y la monetización en Colombia para ser utilizados efectivamente en algunas aristas de esas campañas políticas que, como lo dice nuestro comunicado oficial, pues para realizar unos aportes decididos y definidos a las campañas políticas mencionadas. Entonces es como el descubrir todo ese entramado de corrupción que se hizo específicamente en campaña. Sí, pero perdón, le insisto, doctor Jaimes, porque ¿quién concretó esas? Sí, los mecanismos, usted los explicó ayer claramente al lado del señor fiscal general, el doctor Barbosa, pero ¿quién o quiénes concretaron la entrada de esos dineros? Porque alguien tuvo que ir a la campaña y decir, mira, aquí hay 1.600 millones de pesos. En el caso específico de la campaña del doctor Santos o de las campañas del doctor Santos, la Fiscalía, la justicia colombiana ya ha tomado decisiones de condena contra el gerente de esa campaña, el doctor Roberto Prieto. Él fue judicializado y condenado por estos hechos. Es decir, allí, en lo que a él concierne, ya hay una judicialización. Sí. Ahora bien, en cuanto a la posible responsabilidad penal individual del doctor Santos, pues por su calidad de expresidente y aforado, pues eso es competencia exclusiva de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara, y a esa entidad, a esa dependencia es a quien corresponde esa función. Sí. ¿Hay alguna compulsa de copias nueva, alguna acción de la Fiscalía nueva en torno a este caso Odebrecht en ese sentido, en el sentido de ir a la Comisión de Acusación y pedirle que determine si hay méritos para investigar al expresidente Santos? ¿Hay alguna acción de ustedes en ese sentido? Nosotros tenemos los elementos probatorios que dan o que determinan la conclusión que yo les he señalado. Y por supuesto, esos elementos probatorios están prestos a ser utilizados por las autoridades respectivas. En ese sentido, pues, si la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara determina que estos hechos, estas pruebas que son ahora de conocimiento público, resultan relevantes para reabrir la investigación sobre la conducta del señor expresidente Santos, pues, y son sobrevinientes a esa investigación que yo no conozco, pues podrán, en su criterio y bajo la órbita de sus funciones, tomar esa decisión y solicitar estos elementos probatorios. Y la Fiscalía, por supuesto, estará
presta a enviar los mismos y a ponerlos a su disposición para que adopten las decisiones respectivas. Doctor Jaimes, para entender quiénes entraron esos dineros, hay que entender primero cómo fue que entraron esos dineros. Y sobre ese punto ha mencionado usted un ángulo clave, y es la monetización de esa plata en Colombia. ¿Eso cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué redes financieras, qué bancos colombianos participaron en ello? Sí, es una red muy compleja. Mire, hemos detectado 80.000 millones de pesos en sobornos en Colombia de Odebrecht. Es decir, poco más o menos los 23 millones de dólares que señala el Departamento de Justicia en el último comunicado sobre este caso, hace un par de semanas. Entonces, es una red completa, es una red impresionante de corrupción y de sobornos, que en un comienzo utilizó operaciones estructuradas por intermedio de empresas y banca internacional, pero que luego se centró en una serie de subcontratos ficticios, es decir, que no se ejecutaron ni se pagaron, y que por tanto tienen una resonancia o una expectativa penal importante. ¿Cómo se hizo la investigación? La investigación se hizo primero por seguimiento financiero. Obvio, unas cantidades de esa manera se trasladaron por dineros interbancarios, pero existen unos momentos claves en los cuales hacía ya en una escala de operadores dentro de estas transacciones. Finalmente llega un momento en que el dinero, esas sumas se monetizan, en que alguien va a algún banco y cobra por caja una suma de dinero. El seguimiento financiero ya está ahí. De ahí para allá, el pensar o explorar las hipótesis de un destinatario final radica específicamente en delaciones, en declaraciones, para lograr determinar finalmente quién era el beneficiario, digamos, de la suma gruesa o de la gran suma de dinero. ¿Y ese nombre ya lo tienen, doctor Jaimes? ¿Quién era el beneficiario de la gran corrupción de Odebrecht? Son múltiples beneficiarios, Néstor, mire. Pero no hay un cerebro, así como lo hubo corrompiendo desde Odebrecht, no hay un cerebro que organizó toda la operación de venta de favores a Odebrecht. Una estructura central que es la de los brasileros, que fue la que incubó, gestó e hizo y ejecutó ese plan de sobornos. No, lo de Odebrecht lo tengo claro, tenían un departamento de corrupción. Pero ¿quién en el Estado colombiano manejó la corrupción? Sabemos quién compró, pero ¿quién vendió, doctor Jaimes? También hemos procedido, también se ha hecho judicialización. A ver, así a la memoria yo le puedo señalar que está condenado el ex viceministro Gabriel García Morales, recibió 6,5 millones de dólares. Están condenados los señores por estos hechos, por recibir dineros, por recibir ese escolmento de Odebrecht, con apoyo de la Fiscalía, los senadores Otto Bula, Bernardo Miguel Elías, el ex senador Otto Bula, el ex senador Bernardo Miguel Elías, Antonio Guerra de la Espriella, Miguel Pico Pastrana, los lobistas o intermediarios Federico Gaviria y Otto Bula. Digamos, allí hay alguna... Pero usted, doctor Jaimes, pues con todo el respeto, claro que ya hay condenas y claro que sabemos. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que se devela toda la estructura. Aquí ya sabemos quiénes fueron los destinatarios finales de los sobornos. También se ha judicializado y condenado y se sigue condenando. Aquí en este mismo boletín hay la judicialización de los empresarios que pusieron sus medios como vehículos financieros para los sobornos. Sí, lo nuevo y ahora también, doctor Jaimes, nuevo es el origen precisamente de los recursos, determinar que el mecanismo puesto en marcha para los sobornos en Colombia se incubó y sujetó desde Odebrecht, Brasil, es decir, la estructura criminal de Odebrecht, Brasil,
ha reconocido en el acuerdo de culpabilidad en los Estados Unidos en el año 16, se aplicó, se trasladó a Colombia y desde ahí se puso en marcha todo este aparato de corrupción que por supuesto involucró a muchos colombianos y de hecho también ha sido judicializado. Fiscal Jaimes, cuando usted dice los destinatarios de los sobornos de Odebrecht, ¿se refiere a los funcionarios de la ANI o a quiénes? Sí, también hay funcionarios de la ANI, ese es uno de los, estamos determinando específicamente los montos y las personas finalmente a los cuales de la ANI les llegó esos dineros, y sí hay funcionarios de la ANI también involucrados como receptores de dinero. Sí, esos estoy viendo aquí el informe de la Fiscalía, son 33 personas, ¿cierto? Sí, señor, ellos, en ese tema de contrata. Entre ellos aparece quien era el propio director de la ANI, que era en ese momento un empresario muy respetado, Luis Fernando Andrade, que venía del sector privado. ¿El doctor Andrade recibió plata de sobornos, concretamente, doctor Jaimes? No hay evidencias sobre esa recepción del doctor Andrade de dineros, pero sí hay un compromiso en múltiples hechos de irregularidades, de delitos cometidos por el doctor Andrade. De hecho, al doctor Andrade se le ha hecho, creo que, si no estoy mal, unas 4 imputaciones por distintas facetas de contratación en el caso de Odebrecht. Sí, que son temas contractuales, pero por eso quiero aclarar, como esto es un escándalo de sobornos y de corrupción, ¿quiénes de estos destinatarios de la corrupción de Odebrecht, quiénes recibieron billete? ¿Eso no se sabe todavía? Se está preparando, se está consolidando el tema de destinatarios finales dentro de la ANI. Esa es una línea de investigación como de una segunda fase en funcionarios de la ANI que sí recibieron dineros para ejecutar esas contrataciones irregulares. Pero en el caso del doctor Andrade, el delito, veo en el documento de la Fiscalía, ¿es interés indebido en la celebración de contratos? En este caso específico, sí, en este caso. Sí es el delito de interés indebido en la celebración de contratos, porque estimamos que intereses distintos a los intereses del país prevalecieron en las modificaciones de los otros CIEs del contrato Ruta del Sol, que finalmente terminaron, es un dato importante, esos otros CIEs de la Ruta del Sol generaron unos 120.000 millones de pesos en perjuicios para el Estado colombiano, de tal manera que esas modificaciones siempre iban en beneficio del consorcio, siempre en perjuicio del Estado colombiano, y por lo tanto tienen una singular relevancia, y es por tanto una imputación de gran calado, una imputación importante que compromete a no solo el presidente de la ANI, sino a múltiples funcionarios que intervinieron en su estudio y aprobación indebida. Sí, en gracia de discusión, doctor Jaimes, ¿pudo haber sido un cúmulo de errores de buena fe los cometidos por el doctor Andrade? No, la actitud, la conducta de todos los imputados, estima la Fiscalía, fue una conducta dolosa, porque conocían los parámetros constitucionales y legales de la contratación, y a pesar de ese conocimiento actuaron en contravía, concediendo esos beneficios indebidos al consorcio dentro de este contrato de Ruta del Sol. Así que no fue una ligereza, sino fue con todo el conocimiento y moviendo su voluntad hacia esos propósitos ilícitos de beneficiar al consorcio Odebrecht. Sí, doctor Jaimes, estamos hablando de mucho dinero. Las cuentas que hacen ustedes en la Fiscalía que le debe Odebrecht en el caso colombiano, producto de toda esa cadena de sobornos, de corrupción. ¿Qué posibilidades tienen ustedes o han contabilizado ustedes de que se devuelva esa plata, de que se reintegre ese dinero? Mire, en efecto, es un dato importante. Consolidando las vías de perjuicios o de perjuicios directos en contratación, de sobornos, de aportes a campaña, hemos detectado que el perjuicio de Odebrecht en Colombia, con toda esta maraña de actos delictivos, supera los 500.000 millones de pesos.
y están vigentes, están presentes y creo yo que el Estado colombiano todo debe procurar el cobro de esos dineros pues a los actores, a quienes intervinieron en estas conductas delictivas de cualquier manera. Hemos hecho un esfuerzo no estimativo como en otros países, sino hemos hecho un avalúo de los perjuicios causados por Odebrecht en Colombia y llegan a esta suma. Los caminos jurídicos o judiciales enderezados, encauzados a recuperar estos dineros, pues deben estar presentes en todas las instancias del Estado. Por ejemplo, yo debo señalar que la Agencia de Defensa Judicial de la Nación se ha hecho parte activa dentro de los procesos penales y como víctima, en su calidad de víctima, y tiene dentro de su espectro, dentro de sus competencias, dentro de su accionar, las potestades para dirigir acciones estatales encauzadas a recuperar estos dineros. Sí. Doctor Jaimes, ¿vienen más imputaciones en los próximos meses? Por el caso de Odebrecht, por ejemplo, por el caso de la vía Ocaña Gamarra y el otro sí, la adición de ese contrato. En grueso podemos decir panorámicamente que el caso está, digamos, esclarecido. Sin embargo, no está cerrado ni concluido. Es un caso de muchas ramificaciones, es un caso de gran complejidad y por tanto siempre permanecen actos de investigación en curso susceptibles de dar algunos resultados y de hipotéticamente permitir la imputación de otras personas. En esos términos, pues, es posible, existe la posibilidad a futuro de que sí se den unas imputaciones complementarias a las 100 prácticamente imputaciones que hemos realizado en este grupo de tareas especiales de Odebrecht. Sí. Doctor Jaimes, el presidente Gustavo Petro ha dicho en los últimos días que en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez se manipuló, se ocultó información para garantizar impunidades. ¿Ustedes encontraron algo de eso en la investigación de Odebrecht durante estos 3 años y medio? A ver, en el año 17 se presentó algún evento que sí nos pareció notablemente irregular, que fue el intento de judicialización un poco que después se frustró de 3 de estos ciudadanos brasileños. Esos hechos esos hechos que nos parecieron extraños se investigaron por el mismo grupo de tareas especiales y se judicializó a un fiscal delegado ante el tribunal por ello. Ese caso pues está en manos de la justicia, está en etapa de juicio y esperamos pues los resultados finales, la conclusión final que la justicia dictamine al respecto. Pero hacer una valoración general sobre este tema pues creo que no nos corresponde. Yo creo que es mejor dar resultados y los resultados están allí. Sí, en este periodo, en este lapso de tiempo del Grupo de Tareas Especiales, se han dado estos resultados que son importantes, cerca de 100 imputaciones, la determinación y el esclarecimiento del entramado de corrupción. Entonces se ha avanzado mucho. Hacer una valoración pues es muy difícil. Antes existían 3 grupos de fiscales que conocían la investigación, aquí se unificó la investigación, se puso en cabeza de la Fiscalía Delegante de la Corte Suprema de Justicia la dirección de la misma, se le dio todo el apoyo. Este grupo de tareas especiales está conformado por más de 50 funcionarios que durante 3 años se han dedicado de tiempo completo para ofrecer estos resultados, así que ha existido la voluntad política y administrativa y de dirección para buscar el esclarecimiento de los hechos y yo me siento muy satisfecho de poder presentarle a nombre de ese grupo de tareas especiales estos resultados ante el país. Entonces, sí, yo doctor prefiero, Jaimes, y para el esclarecimiento, como lo dice nuestro lema, yo prefiero hablar con resultados y estos son los resultados.
Sí, pero sin embargo, el eslabón clave para todo este entramado era el controller de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, quien murió en extrañísimas circunstancias. Primero se dijo que un infarto, después se encontró una botella con cianuro, el hijo terminó tomándola, se murió, se habló hasta incluso de suicidio. Y él era quien estaba colaborando siempre con el FBI de los Estados Unidos. ¿Ustedes al día de hoy tienen claro cuáles fueron exactamente las circunstancias de la muerte de Jorge Enrique Pizano y si tal vez alguien, y dado que era el eslabón clave, intentó matarlo? Mire, yo sobre el particular quiero señalar lo siguiente. El contrato Ruta del Sol 2 tenía dos mecanismos de control interno establecidos por el mismo contrato. De una parte, la revisoría fiscal en cabeza de la PricewaterhouseCoopers, y el segundo control que tenía era el controller de la Ruta del Sol, que era el doctor Jorge Enrique Pizano. El contrato se ejecutó entre el año 10 y el año 17. Ninguno de los dos mecanismos de control ya señalados advirtió de manera oportuna esta situación irregular que se venía presentando. El doctor Pizano en el año 13 emitió algunas advertencias sobre dos contratos, y el día 25 de junio del año 2015, 5 días después de la captura de Marcelo Odebrecht dentro del caso Lavallato en Brasil, en esa fecha se traslada un email, un correo ya más amplio sobre posibles contratos ficticios al doctor, a las directivas de Aval, al directivo de Corfi Colombiana. Entonces, en ese sentido, pues los controles establecidos en el consorcio sobre irregularidades se establecieron desde el año 15 y en los años sucesivos, 16, 17, ya mucho más completos. Esa es una circunstancia. Ahora, respecto, que quiero dejar clara, ahora respecto a la muerte del doctor Pizano y de su hijo, pues la Fiscalía, tengo entendido, no corresponde al Grupo de Tareas Especiales ni a la unidad que yo dirijo, a la unidad de fiscales delegados ante la Corte, pero sí por conocimiento institucional, pues tengo información de que en ambos casos se determinó que no hubo unas manos criminales en ninguno de los dos fallecimientos, tanto del doctor Pizano como de su hijo. Esa es la conclusión de la investigación, e incluso advertí que en estos días estaba a punto de llevarse una audiencia de preclusión de una de esas investigaciones, porque la Fiscalía encontró elementos para determinar que esa muerte no fue por vía de homicidio. Eso no, doctor Jaimes, pero los brasileros sí. Y quiero llevarlo al escenario porque ustedes plantean imputaciones de cargo en el caso de los extranjeros, de los empresarios brasileros, pero no se habla de medida de aseguramiento. ¿Eso está dentro de las posibilidades de la Fiscalía, dentro de la estrategia de la Fiscalía? ¿Hay posibilidades de que sean, por ejemplo, extraditados a Colombia? La Fiscalía va a hacer solicitudes de imputación a los ciudadanos brasileños, a los extranjeros que están aquí comprometidos, y en esa medida utilizará todos los mecanismos a nuestro alcance, nacionales e internacionales, para propiciar la vinculación de estas personas al proceso. De ser necesario, la Fiscalía también activará los mecanismos que estén a nuestro alcance, todos, para hacerlos, incluso los que usted menciona, para hacerlos comparecer y para hacerlos que respondan ante la justicia colombiana por los hechos que comprometen sus conductas. Las 8 de la mañana, 9 minutos, es el fiscal Gabriel Jaimes, el jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia y el jefe de la unidad que investiga el caso Odebrecht desde hace 3 años y medio. Doctor Jaimes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.